Fuerte el aplauso al Señor, amén. Gracias al Señor Jesús. Hoy tenemos presente, iglesia. El grupo de alabanza puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos que nos están escuchando, ¿verdad? Por Facebook Live. Gracias por sintonizarse con nosotros. Espero que se estén gozando y que el estudio del día de hoy les sea de gran bendición. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿No se siente mucho frío, verdad? Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Todos los niños no, todavía no se me vayan los niños. No se me vayan. Dije niños, Eric. Gloria a Dios. Tenemos cumpleaños, ¿verdad? Este mes. Amén. Y uno de los compañeros, pues, es una niña, ¿verdad? Que apreciamos mucho aquí, ¿verdad? En la congregación, ¿verdad? Saraí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Le voy a pedir, ¿verdad? Mi pasa. Gloria a Dios. Me dijo que ya sabía, ¿verdad? Que cante. Gloria a Dios. ¿No va a cantar, mami? ¿No vas a cantar? Gloria a Dios. De igual manera, no había tenido tiempo, ¿verdad? Me la pasó bastante ocupado, pero debía los certificados de bautismos, ¿verdad? Y ya los traje el día de hoy. Amén. Se lo iba a dar al hermanito Isaac ahí en casa, pero me dice, ¿no me lo puedes dar en la iglesia? Amén. Le digo, sí, claro, aquí en la iglesia. Y tiene razón, ¿verdad? Es así como lo hacemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y lo justo, ¿verdad? Si lo he hecho así con todos los demás, ¿por qué no hacerlo así con él, verdad? Amén. Así que, pues le voy a pedir a nuestro hermanito Isaac que pase, amén, y reciba su certificado de bautismo, amén. Gloria al Señor. Dice de esta manera, ¿verdad? Certificado de bautismo. Por este medio certificamos que Isaac Covarrubias fue bautizado en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, conforme Hechos 2:38, donde dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Felicidades. De igual manera, amén, traje el de nuestra hermana Marta, ¿verdad? Pero no está presente, gloria al Señor, pues se lo voy a dar a su madre, ¿verdad? Gracias a Jesucristo. Aquí tiene mi hermano, gloria al Señor. Amén. ¿Y por qué no damos un fuerte aplauso, verdad? Gloria al Señor Jesús. Toda obra que se lleva a cabo aquí en la congregación es simplemente por gracia y misericordia del Señor, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga la visita que está en la parte de atrás. ¿Por qué damos un fuerte aplauso, verdad, a la persona que nos está visitando? Y bendiga la dinastía pentecostal. Esta es casa de Dios y familia en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y a todos los demás, pues somos de casa. Amén. Oremos, ¿verdad? Por los que no están aquí presentes, para que el Señor les fortalezca y les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén. No sé si ya repartieron el estudio. ¿Alguien hace falta? ¿Todos tienen estudio? Gloria a Jesús. Bueno, yo todavía no lo tengo. Permítanme acomodarme, amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, puestos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Amén. El día de hoy no vamos a tener predicación, vamos a tener enseñanza. Amén, pero antes de entrar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio de su palabra. Amén. Si usted sabe orar, ¿por qué no me acompaña en oración? Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por todos los hermanos, Padre mío, que pudieron estar aquí presentes este día, Señor mío, por la visita, Padre, que nos está acompañando, Señor mío, y más que nada por tu presencia, Señor mío. Te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, Padre, para recibir tu palabra, para entender tu palabra, para creer tu palabra, para amar tu palabra, para vivir tu palabra y para predicar tu palabra, Señor mío, ya que en ella se encuentra la vida eterna, Señor eterno. Te pido que nos bendigas con tu bella presencia, Padre mío, y que te honremos, Padre Santo, y te exaltamos como pueblo y congregación en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. El Señor Jesús le bendiga. Vamos a estar iniciando, hermano, un nuevo curso. Amén. Ya terminamos el curso de teología sistemática, ¿verdad? Que teología sistemática es simplemente el estudio de la palabra por medio de temas específicos.
Amén, ¿verdad? El tema de la iglesia, el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? El tema de la salvación, ¿verdad? Eso es lo que es teología sistemática, ¿verdad? Se estudia las Sagradas Escrituras a través de temas específicos. Amén, todos los niños menores de 2 años están despedidos. Amén, gloria al Señor Jesús. Y vamos a iniciar un nuevo curso ya se le puede llamar teología bíblica. Amén, porque teología bíblica es simplemente la rama en la cual se estudia toda la Biblia como un conjunto. Amén, gloria al Señor Jesús. Este curso yo simplemente le he titulado Panorama Bíblico. Amén, es la manera en que lo he titulado, porque es lo que vamos a hacer. Amén, vamos a estudiar, ¿verdad?, toda la Biblia, ¿verdad? Vamos a tomar un curso, ¿verdad?, de un panorama de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Este curso, ¿verdad?, va a ser un curso bastante completo y bastante grande. Amén, creo yo que tal vez nos va a tomar en la mitad del año, tal vez un poquito más, pero está bien porque vamos a tocar muchos temas importantes, hermano. Va a ser un curso bastante completo. Amén, bastante completo. Así que, pues yo le animo, hermano, ¿verdad?, que no esté faltando a estos estudios, ¿verdad? Aproveche que los damos gratuitos, ¿verdad? Y que usted se va con las enseñanzas imprimidas. Amén. Este mes, ¿verdad?, el día de hoy iniciamos con la primera lección, pero vamos a continuar hasta el próximo mes. Amén. Aún requiero de más tiempo, ¿verdad? Simplemente que el día de hoy quería avanzar, ¿verdad? Ya que, como les digo, es un curso bastante largo. Si ustedes ven, ¿verdad?, el estudio que tiene son 9 hojas. Amén. Son 9 hojas y nomás es la mitad de Génesis. Amén. Nomás es la mitad, nos falta la continuación. Génesis va a requerir 2 lecciones. Amén. 2 estudios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Pero quise iniciar el curso ya este día para ir avanzando un poquito, pero vamos a entrar duro a este curso de panorama bíblico para el próximo mes. Amén. Simplemente que el día de hoy pues estamos tomando vuelo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿todos tienen su estudio? Ok, hermano, recuerde que todo lo que voy a hablar se encuentra allí. Usted me tiene que seguir con sus notas, no las ponga a un lado. Amén, para eso se las imprimo, para que me siga. Amén, sígame con sus notas. Recuerde que el comentario que yo agregue, ¿verdad?, y usted desea recordar, apúntelo ahí en sus notas, o si tiene un cuaderno lo puede hacer de esa manera, o en aparato electrónico también. Solamente recuerde aparatos electrónicos en silencio o en vibración. Amén. Y tenemos agua en la parte de atrás para todo aquel que guste. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, hermano, vamos a iniciar esta lección, ¿verdad? Es Génesis. Amén, la lección número 1 de este curso de panorama bíblico. Y el día de hoy vamos a estudiar de la creación hasta el diluvio. Amén, el próximo mes vamos a estudiar desde la dispersión de las naciones hasta la muerte de Josué. Amén, y con esas 2 lecciones se termina el estudio de Génesis. Pero el día de hoy vamos a estudiar de la creación hasta el diluvio. Punto 1. La palabra Génesis quiere decir principio. Amén. Y es la palabra que se encuentra en el primer verso de este bello libro. Dice, el libro es una historia de los principios de todas las cosas. Amén. Hace un tiempo atrás tomé un pequeño estudio, ¿verdad?, acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo por los judíos es considerado la Torá, en español le llamamos el Pentateuco. Amén. Y hablan de cuando estos manuscritos se tuvieron que traducir a griego por necesidades lingüísticas. Amén. Es cuando se le puso este nombre a este libro. Y cada libro se le puso el nombre, ¿verdad?, que identifica el libro. En este caso, Génesis. Amén, porque habla de principio. Amén. Y pues su autor, hermano, humanamente fue Moisés, siervo de Dios. Amén. Sabemos que por gracia y misericordia del Señor nos permite formar parte de su plan y ser usados por Él, que ha aburrido fuera la vida, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad?, la vida del creyente, si no fuéramos usados por Dios y no tuviéramos propósito. Amén. Prácticamente la vida no tuviera razón, ¿verdad?, en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios es bueno, hermano.
Dios es bueno y nos permite ser usados por Él, ¿verdad? Para realizar sus propósitos. Amén. La Biblia fue escrita por muchos autores, pero ¿verdad? El que estaba detrás de todo siempre era el mismo, Dios, el Señor mismo. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y cuando estudiamos bibliología, ¿verdad? Ya estudiamos, ¿verdad? Todo lo que revela, comprueba de que la Biblia sí es sagrada. Amén. No voy a meterme mucho en esto porque ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia es sagrada porque hay mucha evidencia. Si uno no quiere creerlo simplemente por fe, amén, hay mucha evidencia. El hecho de que la Biblia no se contradiga, hermano, ya es una evidencia bien grande. No hay libro en la tierra, hermano, que pueda decir esto. Este es un libro creado por distintos autores, usados por Dios, por más de 66 autores. Y aún así, este libro no se contradice. Autores que no se conocieron, hermano, muchos de ellos no se conocieron. Y estamos hablando de personajes que vivieron miles de años a diferencia. Y aún así, no se contradice este bello libro. Aparte de esto, las profecías de este libro se han cumplido y nadie puede negarlo. Es absurdo negar que este libro es santo. Y su autor, ¿verdad? De Génesis, tanto como los primeros 5 libros de la Biblia, es Moisés. Ok, hablamos de que este libro habla de principios, ¿verdad? Habla del principio de los cielos y la tierra. Amén. De todas las instituciones humanas, ¿verdad? El gobierno, la primera civilización. De todas las relaciones humanas. A ver, miramos por primera vez la relación entre el humano y Dios. Miramos por primera vez la relación entre el cónyuge, esposo y esposa. Miramos por primera vez la relación familiar, ¿verdad? Padre e hijo, e incluso entre hermanos, que la primera historia entre hermanos pues no es muy bella, desgraciadamente. Y miramos la relación, ¿verdad? Entre uno y el prójimo, alabado sea el nombre de Jesús. Y este semillero de las doctrinas bíblicas, amén. Las semillas de todas las grandes doctrinas se hallan aquí, amén. Ser justos por la fe, la salvación por la fe, gloria sea el Señor Jesús. Todas estas doctrinas se encuentran en este libro, hermano, ¿verdad? Es un libro de principios. Punto F. El propósito del libro es sugerido en el primer verso, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, este verso nos enseña lo que este libro quiere darnos a entender, que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. El humano proviene de Él, el matrimonio proviene de Él, las civilizaciones provienen de Él, la tierra proviene de Él. Todo proviene de Él. Dice, el Dios de Palestina, que es la tierra prometida, era también el Dios de todas las tierras. ¿Por qué? Porque Dios creó todo. El Dios de una nación, o sea Israel, era también el Dios de todas las naciones. ¿Por qué? Porque todos provenimos de Adán. ¿Y quién creó a Adán? Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Dios, como creador de toda la tierra, tenía que ser finalmente el redentor de toda la tierra. El único que la podía salvar después que cayó en su estado pecaminoso era aquel mismo que la había creado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Y sabemos que el Señor, ¿verdad?, elige la nación de Israel, pero no elige la nación de Israel nomás para que Israel fuera salvo, hermano. Elige la nación de Israel para que a través de ellos, porque Dios usa al hombre para cumplir sus propósitos, así de bueno es Dios, escogió a Israel para que a través de ellos alcanzar al resto del mundo. Punto G. El libro de Génesis describe cómo la redención vino a ser necesaria, porque es que necesitábamos ser salvados, ser regenerados, recibir el perdón de nuestros pecados, porque el pecado entró al hombre. Dios no hizo al hombre pecador, amén, pero cuando ellos pecaron, perdieron su estado santo, su estado eterno, y entonces entró el pecado a nuestra naturaleza y caímos en tinieblas. Desde ese punto en adelante, hermano, ¿verdad? El pecado entró al mundo, no tan solamente al ser humano, sino que de igual manera a la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se apartó el hombre, la creación de Dios. Pero ahora por medio de la sangre de Jesucristo nos podemos acercar a la presencia del Señor.
Punto H. Dios se preparó para escoger una nación que llevara la luz de la verdad divina a todas las demás naciones. Este es un plan tremendo de Dios, pero lo que solamente Dios sabe por qué decidió hacerlo así. Él en su suprema sabiduría sabía que la única manera que iba a poder redimir la tierra, ¿verdad? Y poder, ¿verdad?, llevar a cabo el plan que se necesitaba para que recibiéramos el perdón de pecado era a través de este plan divino que Él había hecho. Amén. Escoger, ¿verdad?, un hombre del cual iba a nacer una familia, de la cual iba a nacer una nación, de la cual se iban a alcanzar las naciones. ¿Me van entendiendo? Isaías 43:12. Primero predije tu rescate, está hablando de Israel, y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero, y noten que la palabra está con D minúscula. ¿Por qué? Porque el único Dios verdadero es nuestro Señor. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy, ¿qué? El único Dios, dice el Señor. Y esto es, hermano, de lo cual seguimos siendo testigos como pueblo de Dios, de que Él es el único y el verdadero Dios, no tan solamente en esta tierra, sino en todo el universo. Alabado sea el nombre de Jesús. Siguiente punto: espacio de tiempo. Amén. Aquí, hermano, Génesis, ¿verdad? O al menos en este estudio, no, de hecho, todo el libro de Génesis, disculpen, en este estudio nos vamos a estudiar desde la creación hasta el diluvio. Y en el siguiente estudio vamos a estudiar de la dispersión de las naciones hasta José. Pero, hablando en general, este libro inicia con la creación y termina con la muerte de José, ¿verdad? Ese es el periodo de tiempo de este libro, ¿verdad? Desde la creación, ¿verdad?, hasta la muerte de José. Esto nos da a entender que hay muchas historias, ¿verdad?, mucho testimonio en este libro, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de 2315 años, hermano, ¿verdad? Es algo bastante fuerte, bastante grande. Amén. Muchos años de diferencia, ¿verdad?, entre José y Abraham. Muchos años de diferencia, hermano, entre José y Adán. Amén, gloria sea al Señor. Entre José, ¿verdad?, y Abel. Amén. Son muchos años, ¿verdad?, los cuales se están tomando en cuenta, ¿verdad?, de historia en este libro de Génesis, ¿verdad? Se cree, ¿verdad?, que es del año 404 antes de Cristo hasta el año 1689 antes de Cristo. Amén. Son fechas aproximadas solamente. Amén. Pero todo esto nos da a entender, ¿verdad?, que es un libro que abarca bastante historia. Punto 3. Hay 9 tópicos sobresalientes. En el libro de Génesis, hermano, hay muchos temas, que esto quede claro, ¿verdad? Pero hay 9 tópicos sobresalientes en los cuales nos vamos a enfocar. Recuerden, esto es solamente un panorama. Amén. No podemos tocar todo punto. Simplemente la pura creación, hermano. Hay libros y libros y libros, hermano, escritos, alabado sea el nombre de Jesús, de este tema. Y les solamente con los 2 o 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Fíjense nomás. Amén. Así que esto es solamente un panorama, amén, para que podamos tener una mejor comprensión de la palabra para cuando usted la estudie por sí solo. Amén. Y podamos, ¿verdad?, tomar un viaje, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, conociendo tanto el plan como la voluntad de Dios. Amén. Pero en este libro, ¿verdad?, salen 9 tópicos sobresalientes. Tal vez no sean los más importantes. Yo no creo que podamos decir que un tema es más importante que otro, porque pues todo es palabra de Dios, pero simplemente sobresalen sobre los otros, ¿verdad? El primero de ellos es la creación, que es capítulo 1, el capítulo 2. El segundo es la caída, que es el capítulo 3. El tercero es la primera civilización, amén, que es el capítulo 4. El diluvio, ¿verdad?, es el cuarto, que es capítulo 5 al capítulo 9. La dispersión de las naciones, que es capítulo 10 al capítulo 11, ¿verdad? Abraham, que es capítulo 12 al 25. Isaac, que es capítulo 17 al 35.
Jacob, que es capítulo 25-50, y Jacob fue quien se le cambió el nombre Israel, ¿verdad? Y de allí proviene el nombre de Israel para la nación judía, ¿verdad? Y después José, que es del capítulo 27 al capítulo 30. Esos últimos 4 personajes son los personajes que más sobresalen en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque de estos personajes, ¿verdad?, se mantiene el linaje, la descendencia por la cual no tan solamente iban a ser Israel, ¿verdad?, sino también un día iba a venir el Mesías. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Está Abraham, su hijo Isaac, después su nieto Jacob y después su tataranieto José. Amén. Ok, estos son los 9 tópicos sobresalientes que vamos a estar estudiando a través de estas 2 lecciones. En esta lección solamente vamos a llegar hasta el diluvio, ¿verdad? Pero el próximo mes, ¿verdad?, vamos a estudiar de la dispersión de las naciones hasta la muerte de José. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, punto 4. Análisis de los tópicos sobresalientes, ¿verdad? Vamos a estudiar los temas que hablamos, iniciando desde la creación y terminando con el diluvio. Amén. Dice, la primera de ellas, la creación, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Y todos los versos, hermano, que vamos a estar usando por medio de este curso provienen de la versión Nueva Traducción Viviente. Amén. ¿Por qué? Porque es una Biblia más simple para entender, ¿verdad? Y me facilita la enseñanza. Amén. Solamente por eso. Amén. Cada versión, ¿verdad?, tiene unas cosas mejor interpretadas que otras. Amén. Por esa misma razón es bueno tener más de una. Amén. Pero en este caso, ¿verdad?, para propósito de estudio, porque estamos estudiando, amén, y me facilita a mí la enseñanza por su lenguaje. Amén. Gloria sea al Señor, ya que mi lenguaje español no está avanzado como el de ustedes. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Verdad? Vamos a estar usando esta versión a través de estos estudios. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ok, hermano, cuando se habla de la creación, hay 4 teorías que sobresalen. Amén. Vamos a hablarlas un poco, amén, estudiarlas, ¿verdad? No la vamos a profundizar muy adentro, porque vuelvo a repetir, esto es simplemente un panorama. Amén, pero sí quiero que estemos conscientes de ellas. Amén. La primera teoría es la teoría día-época. Amén, que un día es considerada una era. Amén, dice, esta teoría sostiene que los días fueron épocas geológicas en duración. Su duración es desigual y se aproximan a las varias capas descritas en geología. Amén. Ya ve que en el estudio de geología, ¿verdad?, se ha encontrado, ¿verdad?, que las piedras tienen distintas capas que demuestran, ¿verdad?, su edad, ¿verdad? Gloria sea al Señor, que tienen miles y millones de años en existencia. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y esta teoría sostiene, ¿verdad?, que cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que un día Dios creó esto y otro día Dios creó esto, esta teoría enseña que no fueron días de 24 horas, sino que cada día fue una etapa. Amén, pues uno no sabe, de miles o millones de años. Amén, es lo que enseña esta teoría, ¿verdad? Yo creo que ellos podrían usar el verso que dice, amén, que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día para Dios. Amén, para tratar de respaldar esto. Amén. Otra teoría, el catástrofe entre Génesis capítulo 1, verso 1 y obviamente el mismo capítulo, verso 2. Dice esto. Esta teoría va como sigue. Entre Génesis capítulo 1 del verso 1 al 2 hubo un periodo de tiempo indefinido en el que las épocas geológicas se llevaron a cabo. Durante este periodo se crearon las criaturas prehistóricas en el orden sugerido por los fósiles hace alrededor de 200,000 años. Amén. Ocurrió, siguiente página, un desastre sobrenatural y destruyó mucho de la vida en este planeta e hizo que muchos animales se extinguieran. Entonces ocurrieron los días de Génesis capítulo 1. Estos días se refieren a una recreación y no una creación original.
Amén. Lo que esta teoría sostiene y enseña, hermano, ¿verdad? Que Dios creó los cielos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Amén. Creó todo Dios perfecto. Pero en el verso 2 miramos que ya había un desorden, que ya había un desastre. Solo que esta teoría enseña es que algo sucedió entre el verso 1 y el verso 2. ¿Verdad? Que pues hay un tiempo indefinido. Y por eso ellos dicen que esto, ¿verdad?, respalda el hecho geológico de que la Tierra tiene millones de años en existencia. Amén. El acto que ellos sostienen que sucedió entre el verso 1 y verso 2 fue la caída de Satanás. Amén. Yo creo que muchos de ustedes tal vez ya han escuchado esto antes. Amén. A menos si tiene tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Si es nuevo, pues obviamente es su primera vez. Amén. Pero lo que esta teoría sostiene, ¿verdad? Que durante el verso 1 y el verso 2 sucedió la caída de Lucifer. Que si usted no sabía, el hombre no fue el primero en pecar, sino los ángeles. Específicamente lo que conocemos como los ángeles caídos o demonios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Ellos fueron la primera creación de Dios en pecar. Amén. Esto explicaría, iglesia, el por qué Lucifer, o sea Satanás, ya estaba presente en la tierra. Amén. Explicaría el de por qué esto. Amén. Ok, tercera teoría. La teoría de los 6 días de revelación. Dice, una revelación dada en 6 días, no ejecutada en 6 días. Esta teoría interpreta que Moisés, que él es el autor de Génesis, recibió esta revelación estando en presencia de Dios en el monte de Sinaí, porque fue en el monte donde Moisés subió y estuvo allí por 40 días para recibir, ¿verdad?, lo que los judíos llaman la Torah, la ley, la palabra, ¿verdad? Y que en el transcurso, ¿verdad?, de que estuvo allí presente, ¿verdad?, en el curso de los primeros 6 días se le reveló, ¿verdad?, la creación. Un ejemplo sería, en el primer día se me reveló que Dios hizo esto. Amén, es un ejemplo, ¿verdad? Esta teoría sostiene, ¿verdad?, que los primeros 6 días, ¿verdad?, que Moisés estuvo en el monte Sinaí con el Señor, en esos primeros 6 días el Señor le estaba revelando la creación. Y por eso se escribe, en el primer día Dios hizo esto, porque en el primer día que Moisés estuvo en el monte Sinaí, eso fue lo que Dios le reveló. Después del segundo día en que Moisés estuvo en el monte Sinaí, pero él escribe, el siguiente día Dios creó esto. Lo escribe de esa manera porque el siguiente día, el segundo día que Moisés estuvo en el monte Sinaí, esto fue lo que Dios le reveló. Amén. Y por esto, ¿verdad?, esta teoría sostiene esto y enseña que la creación fue escrita de esta manera. Amén. El primer día, el segundo día, el tercer día y el cuarto día. Y por último, el creacionismo bíblico, que acepta el relato de Génesis como literal. Y así de simple. No se meten en más filosofía, no se meten en más letra. Amén. Simplemente Dios creó los cielos y la tierra al principio. ¿Verdad? La tierra se encontraba desordenada, ¿verdad? Y en 6 días Dios creó y en el 7º descansó y de allí ya no se sale. Amén. El concepto literal. Amén. Que tal vez, hermano, esta postura creo que sería la mejor. ¿Por qué digo esto? No porque niegue las otras teorías, no. Al contrario, yo creo que las otras teorías que acabamos de leer tienen mucha verdad en ellas. No creo que todo lo que esas teorías enseñan tengan verdad, pero sí creo que tienen mucha verdad en ellas. Pero ¿por qué digo que esta cuarta teoría sería la mejor? Porque esta cuarta teoría se enfoca en el punto principal de esta historia, hermano. Que el punto principal de esta historia no es que conozcamos todos los misterios de la creación y si Dios tardó miles o millones de años en hacerlo, o si hubo una caída, o si existieron dinosaurios entre el verso 1 y el verso 2. El punto de esta historia es simplemente que conozcamos que Dios es el creador. Ese es el punto de esta historia. Amén. Ciertamente, hermano, las ciertas teorías son muy interesantes, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no las niego, ¿verdad? Creo que personas que tienen mucha revelación y mucha verdad, pero de igual manera tienen mucha suposición, porque hay muchas cosas que la Biblia no enseña, hermano. Amén. Hay muchas cosas que la Biblia no enseña. Amén. Y si el Señor no nos dejó escrito todos los misterios de la creación, ¿sabe por qué, hermano? Porque no lo
necesitamos. No lo necesitamos, hermano. No nos va a ser más salvo ni menos salvos el saber si Satanás cayó entre el verso 1 y el verso 2. Eso no te va a salvar para nada. No te va a hacer más salvo o menos salvo, hermano. El que si hubo, ¿verdad? Una creación prehistórica, ¿verdad? Cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, antes de que se hallara desordenada, no te va a hacer ni menos salvo ni más salvo, hermano. O sea, es información que no te ayuda para tu salvación. Es simplemente entendimiento, información, hermano. Pero la Biblia, hermano, no nos fue dada para conocer todos los misterios. La Biblia nos fue dada, hermano, para conocer a Dios y su voluntad y así ser salvos. Este es el propósito de la palabra de Dios. Ya un día, hermano, si usted se sujeta al propósito de Dios y no vive perdidamente, mundanamente, sino que se entrega a Jesucristo, un día verá a Jesucristo y Él nos enseñará y nos revelará todas las cosas. ¿Vamos bien? Estoy avanzando rápido, hermano, porque tenemos mucha información. Amén. Gloria a Dios. Ok, el orden de la creación. Amén. Punto 1. Primer día, luz. Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era ¿qué? Buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Pero noten que de la oscuridad no la llamó. No la llamó buena. Fíjense, hermano. La oscuridad no la llamó buena. Solamente llama bueno a la luz. Amén. En la Biblia, hermano, siempre a la luz se identifica con Dios y siempre el anochecer, ¿verdad? Las tinieblas se identifica con la maldad. Puede ser, hermano, y esto simplemente tómenlo como una opinión, amén, pero puede ser que aquí Dios está hablando de algo mucho más profundo. Si realmente sucedió la caída de Satanás, el pecado, amén, de los ángeles caídos entre el verso 1 y el verso 2, muy probable Dios aquí está hablando de algo mucho más profundo. Tómalo solamente, ¿verdad? Como, ¿verdad? Una opinión, amén. El punto primordial es que aquí Dios hizo la luz, amén. La luz en hebreo se puede traducir como iluminación o también como el alba. Aquí hay algo bien tremendo, algo bien bello. El alba es la primera luz antes de que sale el sol. Esto nos da a entender que Dios fue la primera luz de la tierra antes que creara el sol. Qué bello, qué bello. Y obviamente, hermano, antes de que el Señor creara cosas que pudieran producir luz, el Señor tenía que dar existencia a esta energía. Amén. Ok, punto 2. Segundo día, los espacios. Génesis capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, de las aguas de los cielos. Y Dios llamó el espacio, ¿cómo le llamó? Cielo, gloria sea el Señor Jesús. Amén. O sea, había todo un revoltijo. Amén, hermano. Yo creo que ni nuestra imaginación puede lograr, ¿verdad?, de captar cómo se encontraba, ¿verdad?, el estado de la tierra. Amén. Era todo un desorden, ¿verdad? Pero el Señor comenzó a moverse y comenzó a ordenar. Y cuando el Señor comienza a moverse en tu vida, comienza a ordenar tu vida. Son enseñanzas espirituales que se sacan de todo esto, hermano. Y Dios llamó al espacio cielo. Amén. Punto 3. Tercer día, mares, tierra y vegetación. Génesis 1, 9 al 13. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que parezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Siguiente página.
Después Dios dijo que de la tierra brote toda vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Verso 11, hermano, noten algo bien interesante que a muchos se les pasa. ¿De dónde viene la vegetación? Noten, hermano, que Dios no formó cada plantita. Dios le dio poder a la tierra para que diera vida. Fíjense qué tremendo, hermano. Le dio poder a la tierra para que produciera vida. Obviamente el Señor es el creador de todo porque fue el que dio el poder, ¿verdad? Pero noten lo que el Señor está haciendo aquí, ¿verdad? No es que Él formó el plátano, que el manzano, ¿verdad? Y que la guayaba, ¿verdad? Sino que Él dio el poder a la tierra que produciera la vegetación. Y obviamente la tierra creó conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo esto va conectado. Lo que doy a entender, hermano, que Dios dio a la tierra el poder para producir vida, hermano. Literalmente era la tierra la que estaba produciendo toda esta vegetación. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder para hacerlo. Verso 12, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas. Note que dice la tierra. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas, con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Punto 4. Cuarto día, los cuerpos celestiales. Génesis 1, 14 a 19. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo. Parece ser que aún no había luces en el universo. El verso 1 nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? El universo ya estaba en existencia. Amén. Las galaxias ya estaban en existencia, tal vez incluso hasta los planetas. Amén. Pero obviamente nos enseña que aún no había luces en el cielo. O sea, todavía las estrellas no estaban en existencia. Dice, entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo, para que separen el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Y también ¿qué? Las estrellas. O no tan solamente el sol y la luna, sino que también las estrellas. Esto nos da a entender que hasta este punto las estrellas no estaban en existencia, a pesar de que el universo ya estaba en existencia. Porque el primer verso que dice, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos. El universo ya estaba en existencia. Amén. Pero obviamente las estrellas aún no habían sido dadas. Amén. Pero aquí miramos que en el cuarto día Dios comienza a crear estos cuerpos celestiales: el sol, las lunas y las estrellas. Amén. Y dice el verso 14, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones. Aquí, hermano, comienza el tiempo. Lo que usted y yo, como nos gobernamos, hermano. Amén. Ya salió el sol, ya es mañana. Ya se oscureció, ya es noche. ¿Verdad? Está avanzando el tiempo. Amén. Note como el Señor, ¿verdad? Es el dador y el creador de todas estas cosas. El Señor hizo el sol para esto mismo, para poder, hermano, identificar nuestro tiempo. Él lo está diciendo, ¿verdad? Que sean señales para qué, hermano? Para marcar las estaciones. ¿Y qué más? Los días y los años. Él hizo esto, hermano, para saber diferenciar los días. Porque en nuestra limitación humana íbamos a requerir y necesitar de esto. Amén. Fíjese nomás. Ok. Punto 5. Quinto día. Creación del reino animal, específicamente el acuático y el volador.
Génesis capítulo 1, verso 20 al 23. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vidas, que los cielos llenen de aves, se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Verdad? Pero noten el verso 21, Dios creó grandes criaturas marinas. Amén. Sabemos que en la geología, en la biología, ¿verdad? Se ha encontrado, ¿verdad? En la arqueología, ¿verdad? De que han existido criaturas marinas más grandes incluso que la ballena. Amén. Es muy probable que una de esas criaturas fue la que se echó a Jonás. Amén, gloria sea el Señor Jesús, ¿verdad? Pero que existieron criaturas marinas grandes, claro que sí, hermano, sí existieron, ¿verdad? La verdadera ciencia no contradice la Biblia. La verdadera ciencia comprueba, hermano, la eficacia, la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabe esto, ¿verdad? Pero hay muchos testimonios de científicos que empezaron como ateos y terminaron siendo cristianos, ¿verdad? Porque estudiando, ¿verdad?, todas estas cosas, ¿verdad?, comenzaron a darse cuenta, ¿sabes qué? Aquí tuvo que ver alguien, ¿verdad?, que hizo todo esto. Testimonios tremendos que hay de esto. Bueno, continuamos. Punto 6. Sexto día. Creación del reino animal terrestre y el humano. Génesis capítulo 1, verso 24 al 28, y verdad se termina con el verso 31. Dice: entonces Dios dijo que la tierra, otra vez, ¿quién va a producir esto? La tierra, fíjese nomás, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Eso fue lo que sucedió. Miren lo bueno que Dios hizo animales para que fueran domesticados por el hombre. Sabemos que no todos los animales pueden ser domesticados, pero los que sí pueden ser domesticados es porque así el Señor lo decidió. Fíjense nomás, hermano, que la tierra produzca. La ciencia apenas unos años atrás dice que los animales provienen de la tierra. La Biblia enseña esto, hermanos, de hace miles y miles y miles de años. Amén. Esto no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Para ellos es nuevo, pero para nosotros no es nada nuevo, hermano, ¿verdad? El que estudia la Biblia pues sabe estas cosas. Amén. ¿En qué verso íbamos? Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Verso 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos. Amén. Y así hicieron, ¿verdad?, los animales terrestres, ¿verdad? Y ahora se va a los seres humanos. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Amén. Recuerda, ¿verdad?, que el Señor aquí no está solo. El libro de Job nos revela que los ángeles estaban presentes cuando el Señor estaba haciendo todo esto. Por eso dice: hagamos. Amén. Está hablando, ¿verdad?, con una creación que Él había hecho antes que nosotros, que eran las huestes celestiales. Amén. Los ángeles del Señor, ¿verdad? Y ya estudiamos, hermano, ¿verdad?, cuando estudiamos angelología, que el hombre no fue el único creado a la imagen de Dios. Ser creado a imagen de Dios implica que somos una sombra del Señor. Usted y yo podemos pensar porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y Dios qué? Piensa. Usted y yo somos capaces, hermano, de tener emociones porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y Dios tiene qué? Emociones, hermano. Él siente celo, Él siente ira, Él siente amor. Amén. Pero esas emociones en Él no son como las nuestras, que son depravadas. En Él son santas y perfectas. Pero poseemos todo esto porque fuimos creados a su imagen. Ahora, cuando vamos a estudiar los ángeles, nos damos cuenta que los ángeles también piensan.
Nos damos cuenta que los ángeles también tienen emociones, porque la Biblia dice que los ángeles se gozan cuando un pecador se ¿qué? La Biblia nos dice que Satanás tiene ira. ¿No es una emoción? ¿Un sentimiento? Claro que sí, hermano, ¿verdad? La Biblia nos enseña que ellos también tuvieron libre albedrío, porque tuvieron la decisión de obedecer o de pecar. O sea, nos damos cuenta, hermano, que hay muchas similitudes entre nosotros y ellos. Tal vez la diferencia más grande es que usted y yo somos seres más físicos que espirituales. Aquellos son seres más espirituales que físicos, porque tienen la capacidad de materializarse, pero primeramente son espirituales. Usted y yo primeramente somos físicos, somos materiales, pero tenemos capacidad de entrar a lo espiritual. ¿Vamos bien? ¿O le estoy dando mucho? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora aquí está resumiendo, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que Adán y Eva no fueron creados al mismo tiempo. Creo yo que esto podría respaldar la teoría, hermano, ¿verdad?, de que un día no es necesariamente 24 horas. Porque sabemos que Adán y Eva no fueron creados al mismo tiempo. Primero fue creado Adán. Y pasó un lapso de tiempo, sin uno que miramos en la historia, ¿verdad? Que Adán, ¿verdad?, se dio cuenta, ¿verdad?, que no podía encontrar pareja en nadie, ¿verdad?, que no había nadie para él, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, podría revelar y enseñar que un día literalmente no identifica 24 horas, sino que nomás una etapa de cierto tiempo. Pero aquí está hablando en tiempos generales, ¿verdad? Dice que creó a los seres humanos, pero sabemos, ¿verdad?, que Adán y Eva no fueron creados al mismo tiempo. Después el siguiente versículo detalla esto. Verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Amén. O sea, el multiplicarse era algo, ¿verdad?, que Dios los creó, ¿verdad? Y no era algo que solamente sucedió por la caída. Amén. O sea, Dios hizo al ser humano, ¿verdad? Y para que ellos fueran fructíferos, para que se multiplicasen, ¿verdad? Y el hecho, ¿verdad?, de que después de esto, ¿verdad?, Adán y Eva se comienzan a multiplicar, ¿verdad? No fue por causa de la caída. Adán y Eva se podían multiplicar desde el Edén, hermano. Desde el Edén. Y si ellos no hubieran pecado, ¿verdad?, toda la humanidad que hubiera nacido hubiera sido santa, ¿verdad? La tierra se hubiera mantenido santa, ¿verdad? Y nada de eso estuviera pasando. Llenen la tierra y gobiernan sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Y punto 7, séptimo día, Dios reposó. Génesis 2, 1 al 3. Así que terminada la creación de los cielos y de la tierra, quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, todo este mundo físico. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de todo su labor. Noten cómo está haciendo énfasis. Primer verso dice, terminada la creación. Segundo verso, ya había terminado su obra de creación. Lo vuelve a repetir. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Amén. Lo que esto da a entender, hermano, no es que el Señor dejó de estar activo, es que el Señor, como dice el verso 1, terminó la creación. Dios siempre está activo. Y obviamente pues Él no necesita descansar como nosotros físicamente, porque Él no se cansa. Amén. Lo que da a entender, ¿verdad?, que la obra de este universo, de esta creación, fue terminada. Amén. Y de aquí, ¿verdad?, sale la enseñanza, ¿verdad?, que el séptimo día fue santo, y por eso el Señor, ¿verdad?, manda a Israel que guarde el día de reposo, ¿verdad? Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Para qué? Para que descansaran, ¿verdad? Para que ese día, ¿verdad?, se lo dedicaran al Señor, ¿verdad? Dejaran todo lo demás a un lado, se dedicaran al Señor.
Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Que ahora no requerimos de un día para poder estar cerca del Señor, ¿verdad? Sino que requerimos solamente de Jesucristo, porque Él es nuestro reposo, amén. Él es nuestro refrigerio, Él es que nos conecta a Dios. Punto C. El propósito de esta historia. Génesis 2:4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ese verso nos da el propósito de esta historia. Dice punto A, siguiente página: esta historia es solo una narración. Por eso dice el verso relato. Relato. Esta historia es solo una narración, con el propósito de no explicar todos los misterios de la creación, sino dejar en claro que solo Dios es el creador. Ese es el propósito de este relato de la creación. Punto D. Puntos a considerar. Dios puso 2 árboles en el huerto y dio a Adán y Eva el poder de elección. Amén. Así como los ángeles habían recibido este poder, también el humano lo recibió. Elegir el bien y rechazar el mal, comer el árbol de la vida. Elegir la desobediencia, comer el árbol de la ciencia del bien y del mal y morir. Aquí hay una enseñanza bien profunda espiritualmente. Obedeces a Dios, tienes vida. Desobedeces a Dios, tienes muerte. Esa es la enseñanza espiritual de esto. Obedeces a Dios, tienes vida. Desobedeces a Dios, tienes muerte. Así de simple. Nadie puede cambiar esto. Aunque tú no creas que seas justo, esta tierra no fue creada por tu persona, este mundo no se sujeta a tu voluntad. Todo esto proviene de Dios. Y si Dios no fuera bueno, no te diera la opción de tener vida. Es uno el que decide si la quiere tener o no la quiere tener. Punto 2. El capítulo 2 repite el relato de la creación, pero obviamente añade más detalles. Amén. A esto se le llama la ley de repetición, que se halla por toda la Biblia, hermano. A veces un capítulo habla en términos generales de algo y luego el siguiente capítulo lo explica más detalladamente. Amén. Esto sucede alrededor de toda la Biblia. Amén. Simplemente en el libro de Apocalipsis, podemos ver que en los sellos, en las copas y en las trompetas, se repiten muchas cosas. Amén. Allí miramos la ley de repetición. Amén. Gloria a Dios. Ok. Punto 5. La caída. ¿Verdad? Este es otro de los temas sobresalientes del libro de Génesis. Dice: la posibilidad de la tentación. El hombre creado, un ser de libre albedrío, o sea, tuvo el poder para decidir. El árbol permitió que el hombre fuera probado para aprender a servir a Dios. ¿Con qué? Con un corazón voluntario. ¿Cómo sabe tu esposa que la amas a ella? Porque la escogiste a ella entre otras. ¿Cómo sabe tu marido que lo amas? Porque te mantienes fiel a él y no a otros. ¿Cómo sabe Dios que lo amamos? ¿Verdad? Porque lo escogemos a Él antes que escoger la desobediencia y la maldad. Amén. Y el tener este árbol allí que probaba Adán y Eva, les daba la oportunidad a ellos, hermano, de mostrar que estaban, hermano, obedeciendo voluntariamente. No porque no había otra opción, había otra opción, pero estaban obedeciendo voluntariamente a Dios. Hasta que llegó el tentador. Punto B. El autor de la tentación, la serpiente, que representa al diablo. Hay muchas posturas acerca de este personaje, la serpiente. Algunos enseñan que fue simplemente un animal, otros enseñan que era una manifestación del diablo. La postura que yo creo personalmente y que se sostiene más es el hecho de que sí, era una criatura, pero poseída por el mismo diablo. Amén. Por eso cuando vemos la maldición que recibió, esa
esta maldición ataca a esta criatura físicamente, pero miramos que esta maldición también aplica al diablo. Amén. O sea, eso nos revela, ¿verdad?, de que esto era, ¿verdad?, una criatura astuta, lista, que Dios había creado, ¿verdad?, que se permitió poseer por el mismo diablo. Amén. Y cuando Dios da la maldición, maldice tanto la criatura física como la criatura espiritual. Maldice al animal y maldice al animal y maldice al diablo que estaba en ella. Amén. Sea lo que sea, es bien obvio que esta serpiente, hermano, tipifica al diablo. Amén. Eso queda bien en claro. La sutileza de la tentación, la serpiente hizo que Eva dudara, ¿verdad? Y la tentación, hermano, hace esto, ¿verdad? El mundo, el diablo, ¿verdad?, nos ataca con esta duda para apartarnos del Señor como los apartó a ellos. El éxito de la tentación, ¿qué causó? Desobediencia y conocimiento de culpa. Amén. Y esto es lo que hace, ¿verdad?, el pecado, la tentación en nosotros, ¿verdad? Produce desobediencia y nos hace culpables, hermano, porque justo no hay ni uno solo. Y la única manera que podemos llegar a ser justos, amén, es por la sangre de Jesucristo. Punto E, el primer juicio. La serpiente, ¿verdad?, fue degradada, ¿verdad? Miramos la maldición que recibió, ¿verdad?, que iba a ser, ¿verdad?, que se iba a arrastrar, ¿verdad? Fue maldecida. Amén. La mujer, dolor de embarazo, parto y sujeción al hombre. En la Nueva Traducción Viviente dice y tu deseo será gobernar al hombre, pero el hombre gobernará sobre de ti. Qué tremendo está eso, hermano, porque hasta el día de hoy miramos eso, ¿verdad? El deseo de la mujer es gobernar el hombre. En nuestro tiempo estamos viviendo extremismo, feminismo. Sí, hermano, estamos viviendo extremismo, feminismo, el feminismo. Ya la mujer no quiere hacer ayuda idónea, ya la mujer quiere hacer cabeza. Y se habla de este tema y no falta que se enoje, se moleste, cuando ese es el orden de Dios. Pero ahí es donde entra la sumisión y la sujeción. O vamos a hacer las cosas a nuestra manera, o vamos a hacer las cosas a la manera del Señor. Las verdaderas hijas son hijas de Sara. Sara era una mujer sumisa a Abraham, a tal grado que no le decía gordo, no le decía chaparro, le decía Señor. Ay, qué exagerado. Viaje al tiempo, presente a Sara y dígale eso. La Biblia pone a Sara como ejemplo para las mujeres, no importa que estemos en el 2020-21. Si no te gusta esto, no te gusta la palabra y punto. A la palabra no se le puede estar modificando, hermano. No se le puede estar modificando. El hombre la cabeza, la mujer fue creada como la ayuda idónea. Aún antes de la caída, Dios creó a Eva, hermano, porque miró que Adán necesitaba una ayuda idónea. Y aunque tal vez tenían una relación, hermano, perfecta, amén, aún allí, iglesia, Adán era el líder. ¿Sabe por qué? Porque Eva pecó y nada pasa. Pero peca Adán. ¿Quién es un tipo de Jesucristo? ¿Eva o Adán? Adán es tipo de Jesucristo. Eva peca, hermano, y nada sucede. El hombre peca y esta es la maldición. Trabajo duro y la tierra es maldita por su culpa, dice la Biblia. No por culpa de Eva, sino por culpa de Adán. La tierra fue y es maldita por culpa de Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el líder, hermano. Él era el líder. Si Adán no hubiera pecado, hermano, pues eso nos lleva a la pregunta: ¿cuál hubiera sido entonces el resultado? Muy probable, Eva hubiera sido expulsada y a Adán solamente se le hubiera creado otra mujer y la historia hubiera continuado y Eva hubiera muerto de vejez. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Señor le dice a Adán: ¿por qué escuchaste a tu esposa?
Qué tremendo está esto, hermano. Y tal vez no sean palabras muy agradables, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero eso fue lo que pasó y eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Porque escuchaste a tu esposa. ¿Por qué le dijo Dios esto a Adán? Porque Adán, en vez de escuchar a su esposa, tuvo que haber escuchado a Dios. Y eso no convierte a la mujer en malvada, hermano. La mujer fue hecha para ser ayuda idónea del hombre. Es una bendición, es una perla. A tal grado que la Biblia dice al marido: ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia. No dice eso jamás del hombre, desgraciadamente. No le dice a la mujer: ama a tu marido como Cristo amó la iglesia. Pero al marido se le dice: hey, ámala como yo amo a mi pueblo. Fíjense qué tremendo. Eso nos da a entender, hermano, que la mujer es un regalo para el varón y el varón debería de tratarla como tal. Si tú no tratas a tu esposa como un regalo, como una perla, dice la Biblia, es porque no te amas a ti mismo. Tienes problemas aquí dentro, cosas que tú tienes que arreglar aquí adentro. Aquí adentro. Bueno, sigo avanzando porque se me están riendo mucho y se me está pasando el tiempo. Punto F. El primer anuncio de la redención, Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tú y tu descendencia. Vuelvo a lo mismo, hermano, vuelvo a repetir. Ya aquí esta maldición parece ser que ya no le está hablando a la criatura, sino que le está hablando a alguien más. Aquí es donde se respalda esto, que esto era una criatura, la serpiente, pero no por sí sola, sino poseída por un ser demoníaco espiritual que era el diablo mismo. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí se hace el primer anuncio de redención, o sea, el Mesías. La lucha entre la humanidad y el poder de la maldad. La humanidad sería victoriosa por medio del Hijo del Hombre, o sea, la descendencia de la mujer. Amén, porque Dios un día se iba a manifestar en carne. Vamos al siguiente punto, pero ya avanzamos rápido. Usted puede leer las escrituras en casa. Punto G. La redención prefigurada. El primer sacrificio fue hecho cuando el Señor mató a los animales para vestir a Adán y a Eva. Amén. Allí miramos, ¿verdad?, la redención prefigurada. Cuando Adán y Eva pecan, noten que el Señor no los mata, sino que los viste de piel. ¿De dónde proviene la piel? Pues de los animales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar animales. Amén. Y punto B, Génesis registra el desarrollo de la promesa de la redención, como hablamos. Amén. Punto 6, hermano, y voy a comenzar a hablar un poco más rápido para ya terminar. La primera civilización. Caín, el pecado llegó a ser hereditario, condujo al asesinato. Amén. Después de que Adán peca, ¿verdad? Obviamente el pecado está en su carne, en su semilla, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, que tiene intimidad con su mujer, ¿verdad? Los hijos que nacen ya nacen pecaminosos, y esos hijos pecaminosos nacen más hijos pecaminosos, y el resto de la humanidad es pecaminosa porque ya esto está en nuestro ADN. ¿Ok? Punto 1, primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Y parece ser que esto no cambia hasta el día de hoy, hermano. Siempre lo que hacen lo malo, oigan lo que hacen lo bueno. El mundo nos odia a nosotros porque estamos en contra del homosexualismo, estamos en contra del aborto, estamos en contra del transgénero, y nos llaman a nosotros los malos. Esta historia no ha cambiado. El malo sigue odiando al que hace lo recto. Punto B, Abel, demostración de la actitud que busca a Dios. ¿Qué es lo que hizo Abel? A diferencia de Caín, le dio lo mejor. Ambos le dieron ofrenda, pero Caín no le dio lo mejor de lo que él trabajaba. A diferencia de Abel, él le dio lo mejor de lo que él poseía, hermano. Abel, amén, es un ejemplo de lo que debemos de ser usted y yo como hijos de Dios. Siempre buscando darle lo mejor al Señor. Punto C, la primera civilización. Caín fundó una ciudad con agricultura
industria, obra artesanal, señalado por un espíritu de violencia. Cuando Caín fue expulsado por lo que cometió, la Biblia nos enseña, hermano, que comenzó a multiplicarse y dice la Biblia, Caín edificó ciudad. Y de esa ciudad salieron músicos, salieron artesanos. Miramos la primera civilización, pero una civilización llena de maldad, porque Lamec también mató. Y Lamec dijo, si a Caín, si se le mata a él, se le castiga a la persona que lo mató 7 veces, entonces el que se atreva a matarme a mí, en vez de arrepentirse, pedir perdón, el que se atreva a matarme a mí, lo van a matar 70 veces. Santo Dios. Pero ¿por qué había tanta maldad en esta civilización? Porque era gobernada por Caín, hermano. Y Caín no era alguien que era temeroso de Dios. Por lo tanto, el gobierno, conforme esta civilización se fundó, ¿verdad?, era un gobierno, ¿verdad?, vanaglorioso en su propia persona. Punto de nacimiento de Set. La promesa de la redención vendría por medio de él. Génesis 4, 25 al 26. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa. Ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de ¿quién? Noten, esto está tremendo. Set tomó el lugar de ¿quién? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Abel iba a ser el personaje que Dios iba a usar para su linaje. Porque él era el justo y no Caín. Mas sin embargo, Caín mató a Abel. Ya no había alguien justo en que pudiera hacerse este linaje, esta descendencia, de cual iban a ser una familia, de cual iban a ser una nación, de la cual iban a ser el Mesías para salvar el resto de la tierra. Pero dijo Eva, bienaventurado Dios, que ahora me dio a alguien que me repasara a ver. Me dio a Set. ¿Qué nos da a entender esto? Que Set no fue como Caín, Set fue como Abel. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Y fue aquel tiempo que la gente por primera vez, fíjense, hermano, ponga atención a esto. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. ¿Pero quién causó esto? Set. Set. No es hasta que Set crece que se hace mención que la gente comenzó a adorar a Dios por su nombre. Ya existía toda una civilización, hermano, porque Caín ya tenía años. Y había mucha gente multiplicándose, ya había una ciudad, ya había gobierno, ya había todo, hermano. Mas sin embargo no fue hasta que se creció que entonces un pueblo comienza a adorar a Dios por su nombre. Fíjense. Continuamos, hermano. Téngame paciencia, ya estamos a punto de terminar. ¿Les está gustando o no les está gustando? ¿Sí? Ok. Punto 7, el diluvio. 2 clases de personas habitan la tierra: descendientes de Caín, descendientes de Set. Amén. Los impíos, los piadosos. Amén. Y la Biblia no hace mención de más varones que Adán y Eva tuvieron. Muy probable porque no los tuvieron. Si los hubieran tenido, la Biblia siempre registra a los varones, hermano. Si los hubieran tenido, muy probable hubieran estado sus nombres registrados, ¿verdad? El hecho de que no había nadie más que pudiera tomar la posición de Abel significa que nomás tenían a Caín como varón y el resto eran damas, eran mujeres. De allí salió la esposa de Caín, para aquellos que se hacen esta pregunta. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, a Eva se le permitió tener otro varón que fue Set, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad?, pues estaban los descendientes de Caín, que eran los impíos, y los descendientes de Set, que eran los piadosos, o sea, los dedicados a Dios. Punto B. Solo Noé había permanecido fiel a Dios. Ya pasaron generaciones, ya pasaron años. ¿De dónde, de qué linaje cree usted que no era? ¿De Caín o de Set? De Set. Fíjese nomás, hermano. Noé era descendiente de Set. Era el tataranieto de Set. Amén, gloria sea el Señor. Él siguió la enseñanza de su tatarabuelo.
solamente él era el único que tenía una intimidad con Dios. O sea, que el resto de los descendientes de Set también ya habían sido pervertidos por los descendientes de Caín. Por algo nos dice la Biblia: no te unas con yugo desigual. No tan solamente habla de matrimonio, habla de amistades, habla de relaciones. La descendencia de Set fue pervertida, y solamente un varón del linaje de Set se mantuvo fiel a Dios: Noé. Solo Noé había permanecido fiel a Dios. Noé fue escogido para el linaje del Redentor. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros, él temió y sirvió a Dios. Génesis 6:8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. No te dicen que encontró. El favor de Dios se tiene que encontrar, hermano. No es algo que vas a recibir nomás despertándote de la mañana y ya. Lo tienes que encontrar. ¿Cómo lo encontró Noé? Viviendo íntimamente con Dios, obedeciendo al Señor, estando cerca del Señor. Muchos quieren encontrar el favor de Dios, pero no quieren vivir para el Señor, hermano. Pero la bendición que usted y yo tenemos, que si nos sacrificamos para Dios, si vivimos para Dios, si vivimos al Señor, tenemos el favor de Dios. Punto C. La mayor parte de las genealogías en la Biblia son dadas para guardar un registro de linaje a través del cual vendría la semilla prometida, el Mesías Cristo. Usted ve esto a través de toda la Biblia, siempre hay genealogías, y muchos la brincan porque se les hace aburrido, pero están allí por algo, hermano. Amén. Están allí por algo. Amén. Y es esta misma razón. Punto D. Los eventos principales de los capítulos 5 a 9 sería la genealogía de Noé, la construcción del arca, la entrada del arca, la salida del arca. Que todo esto, hermano, la construcción del arca, que tomó aproximadamente 120 años, al menos eso se cree. La entrada al arca y la salida del arca requirió fe. Por eso Noé es uno de los grandes y uno de los héroes de la fe. Lo que él hizo aquí no fue nada fácil. Y también el pacto con Noé, que se le conoce como el pacto noético. Punto E, una civilización avanzada existió en ese tiempo. Amén, que es la civilización que salió de Caín. Génesis 4, 16 a 22. Luego Caín salió de la presencia del Señor. Ya nunca más hubo una conexión con Dios. No tan solamente da a entender que se fue, sino que Caín ya nunca más volvió a buscar de Dios. Caín ya nunca más se acordó de Dios. Caín se alejó del Señor totalmente. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, que muy probablemente fue una de sus hermanas. Ella quedó embarazada y dio luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad. ¿Quién la fundó? Caín, que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera es llamada, aquí comenzamos a ver algo que el Señor no diseñó. El Señor lo diseñó varón y mujer. Pero este varón no era temeroso de Dios. Tiene enseñanzas de su tatarabuelo Caín. Y hizo algo que no iba conforme al diseño de Dios. Y comienza algo, hermano, que Dios no lo estableció de esa manera. Después Israel también comienza a hacer este tipo de cosas. Pero después Jesús clarifica, hermano, que eso no fue el diseño de Dios de principio. Eso no fue el diseño de Dios de principio. El diseño de Dios de principio era que fuera un varón con su esposa. Pero miramos aquí esto. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Interesantemente, de Adán, hermano, jamás se dice que tuvo otra mujer. ¿Sabía usted eso? Adán sí se quedó solamente con Eva. De Adán jamás se dice que se casó con otra. Él solamente se mantuvo con la que Dios le dio como ayuda idónea. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada, la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero de los que crían animales. Miren, ya comenzamos a ver cómo trabajaba esta civilización. Crían animales y viven en carpas. Ya sabían domesticar, ya sabían criar animales, ya sabían construir carpas. Dice, el nombre de su hermano Jabal fue el primero de todos que, ¿qué hacían? Ya
miramos la creación de música. Fíjense nomás, hermano. De ahí salió el merengue. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero ya miramos, ¿verdad? La creación de música. Amén. Arpas y la flauta. 22. La esposa de Lamec Zila dio a luz a un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto. ¿En qué? Forjar herramientas de bronce y de hierro. Ya tenían herramientas y muy probable también, ¿cómo se le llama? Escudos, espadas, ¿cómo se le dice la palabra? Armas. Amén. O sea, era una civilización avanzada. Punto F. Después de esto el mundo fue destruido por un diluvio, porque la Biblia dice que Dios miró al mundo y era tanta la maldad que había en él que se arrepintió de haber hecho los hombres. Le dolió en el corazón. Eso fue lo que sucedió. Le dolió en el corazón. Fíjese la manera tan grande que entre miles y millones de personas existían. Solamente Noé servía a Dios. Qué maldad, hermano. Aquí en Estados Unidos hay mucha maldad, pero se puede encontrar mucho más de uno que sirva a Dios. Pero imagínense existir en un mundo que solamente uno de millones sirva a Dios. Qué tan feo debían estar las cosas, hermano. Y entonces, ¿verdad? El pacto noético, el arco iris con el cual Dios prometió que nunca más volvería a destruir al mundo con un diluvio. Génesis 9, del 12 al 15, dice: entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto. Este es un pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, ¿verdad? Era universal, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arcoíris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con la tierra. Esta es la razón por la cual el Señor no ha vuelto a destruir la tierra, déjeme decir. Por este pacto. Porque, hermano, la maldad aquí no se ha acabado. No se ha acabado. Pero gracias a este pacto que el Señor hizo, dio entrada a que el Señor comenzara ejerciendo su plan y su propósito en el ser humano. He puesto mi arcoíris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con la tierra. El arcoíris no es la señal de los gays. El arcoíris es señal de Dios. Así de simple. Punto H. El Señor renovó el cargo de multiplicar y llenar la tierra. Génesis 9, 1 al 4. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces de mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer ninguna carne con su vida. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que aún tenga sangre. Y esto aún está de pie el día de hoy, hermano. Esto se habló también en el Nuevo Testamento. Amén. Nosotros no debemos de consumir sangre. Amén. ¿Por qué? Porque claramente en la sangre está la vida. Amén. En la sangre está la vida. Por eso es que debe de derramamiento de sangre para perdón de pecados. Amén. Yo sé que hay unos, ¿verdad?, que les agrada el steak lleno de sangre. Eso, hermano, no es bíblico. Amén. Eso no es bíblico. Aún, ¿verdad?, no tenemos que llevar estas cosas a cabo. Ok, y ya el punto I, que es el último: Sem fue escogido como el descendiente por el cual vendría el Redentor. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Amén. Sem y Cam y Jafet. De esos 3, fíjese nomás, solo uno sirvió a Dios. Solo uno. Fíjese nomás, hermano. Dice la historia: entonces maldijo a Canaán, Noé. Canaán era hijo de Cam, que Cam era hijo de Noé. Maldecir a Canaán era maldecir a Cam, porque estaba maldiciendo su descendencia. Y maldijo a Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, que seas el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, ¿Dios de qué? No dijo Dios de Jafet, no dijo Dios de Cam, dijo Dios. Fíjese nomás, ¿qué nos da a entender esto, hermano? Que solamente Sem sirvió al Señor. Por eso es que
Miren, los 3 hijos de Noé eran descendientes de Set, hermano. Porque Noé era descendiente de Set. De los 3, el Señor pudo continuar su línea. Pero de esos 3, solamente pudo usar uno. ¿Por qué? Porque los otros 2 se rebelaron. Solamente de Sem se pudo decir, Dios es Dios de Sem. Podemos ver, hermano, que desde Génesis, que es el libro de los principios, los padres batallaban con sus hijos. Los padres batallaban con sus hijos. Sem y Cam y Jafet, hermano, puestos de pie, por favor. Sem y Cam y Jafet tuvieron el mejor ejemplo posible de su generación. Tuvieron el mejor padre de su generación. No había mejor ejemplo, porque entre todas las personas, dice Dios, solamente Noé tenía una intimidad con el Señor. Ellos tuvieron el mejor padre posible, tuvieron la mejor enseñanza posible, tuvieron la mejor instrucción posible, tuvieron al mejor ser humano posible. Y aún así, solo uno se le puede decir que el Señor fue su Dios. Pero fíjese, hermano, eso no apartó a Noé de Dios. Eso no apartó a Noé de Dios. Sino que este varón siguió con su misma intimidad y siguió con su misma relación. Él cumplió como su deber como su padre. No hubo otro como él en la tierra. Si diría yo, sobresalió. Pero ¿sabe qué, hermano? Los hijos se hacen viejos, se hacen adultos, tienen su propia mentalidad y su propio corazón. Mientras estás niño, sé como Noé, sé el mejor ejemplo para ellos, con la esperanza de que se van a quedar en los caminos, hermano. Esa es la esperanza de todo padre, y siempre ore por ellos y nunca pierda la fe. Pero también entendamos, hermano, que tienen su propia decisión que tomar porque son sus propias personas. Y de allí no hay nada más que usted pueda hacer, más que seguir siendo un ejemplo. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Si tiene hijos de 40, de 50, 60 años que no han querido, usted siga siendo ejemplo como no es ejemplo. Tal vez los 3 no sirvieron a Dios, pero ¿sabe qué? Tuvo uno que Dios usó como linaje. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora aquí hay algo tremendo que también quiero hacer mención de. Se enseña, hermano, que la razón por la cual Dios manda a Israel a la tierra de Canaán es por esto. ¿Qué le dijo Noé? Que los descendientes de Sem irían en contra de los descendientes de Cam, que eran Canaán. La razón por la cual Dios manda a Israel a Canaán era para cumplir esta profecía. No era, o a veces se pregunta por qué esa tierra es de entre todas, ¿no? Porque obviamente hay mucha tierra. Y no era la mejor, hermano, no era la mejor. Mucho desierto. Había mucha tierra. Lugares más bonitos, con más agua. A veces batallaban con el agua, hermano, tenían que estar haciendo pozos. Pero ¿por qué Dios nos manda a esta tierra? Por la profecía de su siervo Noé. Y entonces esa tierra se convierte en la tierra de Dios, en la tierra prometida, en la tierra que le dio a la ascendencia de Sem a Israel. A Sem, disculpe también. Fíjese nomás como todo está conectado, hermano. Y a veces ni nos damos cuenta de estas pequeñas cosas. Amén. Pero cuando el Señor manda a Israel a conquistar a Canaán, era porque se estaba cumpliendo esta profecía. Aquí terminamos, hermano.
El siguiente estudio vamos a proseguir, que será el próximo mes, con la dispersión de las naciones hasta la muerte de José. Vamos a hablar de la Torre de Babel, que es un tema bien interesante. Pero hay algo que estas historias nos enseñan, y es que siempre ha habido un escogido. Siempre ha habido un escogido. Y yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser un escogido. Yo quiero ser un escogido. Vamos a terminar esta enseñanza adorando al Señor. Si usted gusta pasar al altar a buscar el rostro del Señor, lo puede hacer en este momento. Pero buscamos al Señor, hermanos, de corazón. Demostremos que somos escogidos de Dios. A pesar de mi